Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí en Salud Mental. Sean bienvenidos en este miércoles 5 de junio del 2024. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un gusto, queridos amigos, seguir hablando de estos temas tan importantes. Por eso les damos la bienvenida en esta tarde. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguir pendientes de este programa. Oiga, el tema de hoy es más que importante. Vamos a hablar sobre cómo sanar a nuestros hijos, cómo sanar a nuestros padres y cómo sanar de nuestros hijos y cómo sanar de nuestros padres. Cuando puse el título del programa, muchas personas me comenzaron a preguntar sobre si íbamos a hablar de cómo podemos ir rompiendo algunas cadenas, patrones, procesos que nos van perjudicando a lo largo de nuestra vida. Y yo les decía que efectivamente, pero también íbamos a hablar de un aspecto muy importante y es el siguiente. No solo debemos sanar de nuestros padres, también como hijos dañamos a nuestros padres. A veces las actitudes de los hijos pueden ser muy nocivas para los papás. Y me refiero concretamente a aspectos en los que pudieran intervenir elementos como las adicciones, la violencia. Muchas veces hablamos del abandono que se da de padres hacia hijos, pero hemos hablado del abandono que se da de hijos hacia los padres. Porque muchas veces planteamos sobre la mesa la teoría de que los papás no tienen tiempo para sus hijos por una situación de que están, lo llamemos así, interesados en otras cosas o pendientes de otras cosas, y esto termina generando que los papás no sean presentes en la vida de sus hijos. Pero nos hemos puesto a pensar cuántas veces también como hijos nos distanciamos de los padres por los intereses que vamos adquiriendo con el mundo, con las parejas, con las personas con las que nos involucramos. Y este aspecto es muy importante considerarlo por un elemento, sobre todo. Sanar de los hijos tiene que ver con cuestionarnos muchas veces si como papás fallamos. Muchas veces como padres nos ponemos a pensar qué hicimos mal para que nuestros hijos tengan las características que tienen actualmente. ¿Qué hice mal para que mi hijo busque en las adicciones, en el alcohol, en las drogas, el sentido de pertenencia que quizás yo nunca le di? Y hay un aspecto que como padres e hijos debemos de entender y es fundamental. No todo se debe a nosotros. Es cierto que como papás tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos, pero nuestros hijos también van adquiriendo raciocinio y van adquiriendo madurez para poder adquirir responsabilidad sobre lo que son y sobre lo que en algún punto también la sociedad les va a exigir. En este sentido, me refiero particularmente a cuando toda la vida nos pasamos culpando a nuestros padres por las decisiones que tomamos. Y daré algunos ejemplos. Si no tenemos cuidado, el día de mañana culparemos a nuestros padres por la pareja que tenemos. Es que yo ando buscando amor en los hombres porque mi padre no estuvo presente. Es que yo ando buscando comprensión en las mujeres porque mi madre no se hizo presente. O yo estoy buscando en los amigos todo el cariño y toda la gama de pertenencia porque nunca me hicieron sentir parte en casa. Y entonces, todos estos aspectos, de una u otra manera, nosotros vamos perdiendo de vista que en algún punto ya estamos en la edad de hacernos cargo de lo que está pasando en nuestra vida y que debemos decidir si pasaremos el resto de nuestras vidas solicitando atención, solicitando tiempo, solicitando amor, o nos haremos cargo de lo que nosotros somos. También hay padres que pasan por una etapa de crisis en las que quieren que sus hijos sigan presentes
de una forma que cuando eran niños. Hay papás que quisieran que los hijos repartieran su tiempo a modo de que ellos siguieran siendo la prioridad. Y desde el momento en que nosotros planteamos la hipótesis de que soy menos importante que la familia o que los amigos de mi hijo, ya estoy entrando en aspectos de comparación. Y hay algo que no debemos de olvidar: los seres humanos vamos transitando en etapas, y en estas etapas vamos encontrando diversas situaciones, diversos contextos, diversas personas, pero no quiere decir que lo que vamos dejando atrás sea menos importante. Algo que quizás los papás deberíamos entender es que los hijos no solo son prestados en el sentido biológico desde su individualidad, sino también debemos comprenderlo desde un aspecto de que nuestros hijos se van a ir desarrollando y que poco a poco sus lazos sociales, sus intereses, quizás ya no sean tan afines a los que en su momento yo tengo o tuve o le inculqué. Aprender a aceptar la diferencia con la que nuestros hijos van creciendo es fundamental para el desarrollo de una buena salud mental. Hay un aspecto que muchas veces como padres perdemos de vista. Mi hijo es un ser humano individual y no puedo basar en mis carencias, en mi historia de vida, tal cual como lo voy a educar. ¿A qué me refiero concretamente? Muchos padres, al darse cuenta que se equivocaron demasiado en la vida por la falta de límites de sus cuidadores o de sus padres, intentan hacer con los hijos todo lo que con ellos no hicieron. Y entonces son personas que no solo ponen límite, cercan de manera aprensiva a los hijos y a través del miedo y del temor les van inculcando una educación que el día de mañana es poco productiva porque los hijos no saben qué hacer en la realidad. Es decir, aquel papá que solo se la vive creando caos y miedo a nivel mental en el chico, no lo está preparando para la vida, únicamente le está haciendo que se imagine una parte de la vida que el día de mañana le puede pasar factura por lo poco preparado que va a estar para esa vida. Hay algunos papás que prefieren no hablar de sexualidad con sus hijos por este tabú personal que ellos tienen y creen que así van a evitar que su hijo se equivoque, o hablándole mal de los hombres o hablándole mal de las mujeres, a modo de que conseguir de que nunca se equivoquen. Muchas de las metas, no solo a nivel emocional, sino a nivel económico y de diversos aspectos de los padres, es que sus hijos nunca se equivoquen, no como lo hicieron ellos. Quieren dictarle una vida y enseñarle un camino para que no cometan los errores que ellos cometieron. Y por fuera se puede escuchar estupendo. Sin embargo, hay que entender un aspecto muy importante, y es el siguiente: las circunstancias en las que usted creció, las circunstancias en las que le ocurrieron las cosas, no pueden ser aplicables al 100% a las circunstancias en las que su hijo se encuentra. Por un sentido, porque los tiempos ya cambiaron, porque las cosas son distintas, porque las personas con las que su hijo se va a involucrar son diferentes, y porque las circunstancias a nivel emocional y cognitivo en su hijo son completamente distintas a la de usted. A pesar de cierta afinidad de pensamientos o de compatibilidad con nuestros hijos, debemos entender que son seres diferentes en tiempos diferentes. Que nuestra angustia porque no les vaya mal, la debemos canalizar a enseñarles habilidades para la vida, no evitar que se enfrenten a la vida. Hay una fábula estupenda de que dice que a los hijos no se les tiene que dar los peces, sino enseñarles a pescar. Y muchos papás, quizás en la falta de carencias, en la falta de oportunidades y en las carencias, van dictando una vida a sus hijos en las que ellos puedan finalmente ser todo lo que ellos no fueron, y les exigen demasiado. Y porque tienen oportunidad de enviarlo a colegios o de darles cosas materiales,
ponen expectativas muy altas en los hijos y estas expectativas muchas veces terminan consumiendo a nuestros hijos. Y aquí entramos en una relación del tema. Las expectativas de tus padres te pueden estar robando la vida y las expectativas que tú tienes como padre pueden estar acabando con la vida de tu hijo. Porque muchas veces queremos que el chico sea todo lo que nosotros no fuimos, que haga todas las cosas que a mí me hubieran gustado hacer y que no se equivoque como yo me equivoqué. Es decir, basamos nuestra educación como en un manual del ensayo y error que nosotros tuvimos mientras crecimos. Y de verdad que a pesar de tener una muy buena intención, papás, debemos de recordar algo muy importante. Es inevitable que a nuestros hijos no les pasen cosas. Es más, debemos prepararlos para esas cosas que van a ocurrir. ¿Ya ha pensado en algún momento si está preparando a su hijo para el rechazo? Porque si usted está creyendo de manera irracional que a su hijo lo van a aceptar en todos lados y lo van a querer en todos lados, usted está enseñando una cara fantasiosa de la vida. Yo no puedo evitar que a mi hijo lo rechacen, pero sí puedo enseñarle qué hacer en el caso que lo rechacen. Yo no puedo evitar que mi hijo en algún momento cometa un error, pero sí puedo enseñarle qué se hace cuando se comete un error. No siempre estaré para mi hijo para sacarlo adelante de los problemas. Aunque yo pueda resolverlos, tengo que hacer que ellos se entrenen en esta resolución de conflictos, porque no estaré toda la vida. En este sentido, los padres debemos de sanar a nuestros hijos, es decir, de dejarlos volar. Veo a muchos papás preocupados porque sus hijos llevan un estilo de vida distinto al que ellos le enseñaron, por ejemplo, en términos religiosos, en términos de adicciones. Y el papá quisiera estar ahí presente para asegurarse que el hijo no se va a equivocar. Y a muchos papás se les acaba la vida porque no aprendieron a distinguir de que su hijo ya es un adulto que se tiene que hacer cargo de su propia vida y que yo no lo tengo que cargar para siempre. Porque incluso cargándolo es una forma de estropear su desarrollo, su madurez, su enfrentamiento hacia la vida. Entonces, si nosotros no reflexionamos, al rato queremos asegurarnos que a nuestros hijos nadie les haga nada, ni les pase nada. Y si bien podemos tener actitudes preventivas, es importante que enseñemos a nuestros hijos a ser hábiles, astutos, a resolver. ¿Qué podemos hacer frente a los problemas? ¿Quebrarnos, pasarlos, ignorarlos o enfrentarlos? Ahora, como hijos, veo a cantidad de personas que todo el tiempo están deseando tener un papá modelo. Es decir, un ser humano perfecto que sea al modo que ellos necesitan. Hemos crucificado demasiado a los padres en redes sociales últimamente. Todo el mundo habla de sana a tu papá, pasa la página, conviértete en el adulto que necesitaste cuando eras niño y demás, como implícitamente hay muchas veces un rechazo. Y ojo que no estoy justificando acciones que de verdad requieren un distanciamiento permanente hacia los padres que, por ejemplo, cometen abuso en contra de sus hijos. Hay que distinguir esa situación, pero hay que identificar un aspecto muy importante y es el siguiente. Nosotros no elegimos a los padres que tenemos. Y los padres que tenemos muchas veces no eligieron a los suyos, ni las circunstancias, ni las cosas que le ocurrieron. Y a veces como hijo es muy fácil comparar lo que a ti te hubiera gustado que tu papá fuera, porque conociste otros estilos de vida, porque viste otro tipo de padres. Y perdemos de vista que muchas veces no tenemos el padre que queríamos, pero sí el que necesitábamos.
Perdemos de vista que quizás la mamá que tuve no fue tan afectiva, pero sí fue la que yo necesitaba. Hay que ver los aspectos positivos que nos dejó ese papá que quizás fue tan duro y tan exigente. Quizás sin esa exigencia no tendríamos muchas de las cosas que hoy tenemos. Y hay que repetirnos una y otra vez frases como estas. No tengo el papá que quise, pero sí tengo el papá que necesité o que necesito. Porque curiosamente, muchas veces ese papá que no es tan afectivo, que no es tan cercano, es el papá que en los problemas aparece. Es el papá bombero, es el papá que cuando todo se está incendiando llega y apaga los problemas, las circunstancias y saca a flote a sus hijos a pesar de que ya no viven con él. Lo que sucede muchas veces es que nos han vendido un modelo de paternidad muy romantizada, muy idealizada, en la que los padres nunca deben de estar en desacuerdo con sus hijos, nunca deben de haber discusiones, las relaciones perfectas. Esas no existen. El papá real es ese que se enoja, es ese que tiene errores, es ese que es un ser humano. Y el hijo real es ese hijo que quizás no tiene todas las características que a usted le hubiera gustado, que no tiene todas las características que usted espera de él y que sus expectativas eran altísimas y que su hijo en la realidad no llega ni cercano a esas expectativas. Piense una cosa, ¿seguirá viendo esas expectativas o comenzará a prestarle atención a su hijo? Por un aspecto muy importante, hay personas que ya no tienen a sus hijos y se dan cuenta todas las cosas que pudieron haber hecho, todas las cosas que pudieron haber dicho. Y anhelarían muchísimo tener a un hijo y tener la vida que muchas veces nosotros tenemos y tener un cacho de esa realidad que nosotros vivimos. Si bien a cada uno les toca vivir cada proceso de manera diferente, debemos aprender a apreciar lo que somos, lo que tenemos. La inconformidad no te hace crecer, porque muchas veces la inconformidad solo te hace cuestionarte lo que tienes, pero no te hace avanzar. Lo que sí te hace crecer es la conciencia, el que digas, bueno, yo vengo de un hogar en la que la violencia ha estado presente, en la que la inestabilidad y los vicios han estado a la luz del día, pero yo seré distinto. No solo voy a correr de esta realidad, escribiré una nueva realidad. Porque muchas veces como hijos, lo único que hacemos es ir en contra de la historia que nos tocó vivir. O sea, mi papá fue poco afectivo, yo voy a hacer todo lo afectivo que existe. Y en ese exceso le hacemos daño a nuestros hijos. Porque nos estamos basando en una carencia. O mi papá nunca nos puso límites, mi papá y mi mamá nos dejaron y nos abandonaron, entonces yo voy a ser 100% aprensivo con mis hijos y no los dejaré para nada. Y esas crianzas son asfixiantes. El hijo no entiende que tú lo estás haciendo para protegerlo. El que lo apriete se siente como eso, como una apretada. No se siente como una protección. Quizás el hijo después lo va a entender. Pero son estos elementos que si no lo hablamos y si no lo sanamos, ahí quedan y nos vamos enfrentando una y otra vez a esos patrones. La recomendación para cada uno de ustedes es, más allá de enfocarse en la inconformidad, más allá de enfocarse en lo que se imaginó que iban a hacer sus hijos, póngale atención a lo que en realidad son sus hijos. Deje de amar y de anhelar a ese hijo idealizado o imaginario y comience a amar a su hijo real. Deje de idealizar o de anhelar ese papá imaginario y comience a amar a su padre. Y cuando haya motivos para romper de por vida, también hágalo. Pero no se lamente por una decisión que usted sabe que es la correcta. Porque también hay padres que hacen daño, pero también hay hijos que son capaces de hacer daño a sus padres.
porque se trata de una cuestión de seres humanos, no es una cuestión de parentescos. La sugerencia aquí es identificar si hay algo en mí que me hace exigirme de más, que me hace y que está impregnado en mi vida a nivel de que no siento una satisfacción por las cosas que hago, porque todo el tiempo me pidieron de más. A muchas personas en su crianza las acostumbraron a que siempre hay que dar más, a que no es suficiente. Llegaban con el papá y le querían platicar sus logros o le platicaban sus logros y el papá minimizaba esos logros o la mamá minimizaba esos logros. Y entonces nos acostumbramos a no valorar lo que hacemos, a ver pequeño todas las cosas que logramos. No podemos seguir culpando al otro porque quizás ese otro pasó por lo mismo o por peores circunstancias. Y no podemos perder el tiempo tampoco pensando en que es que debió haberlo hecho, es que así como yo estoy reflexionando, él debió reflexionar. Cada quien reflexiona lo que tiene al alcance y a su nivel de conciencia y a su nivel de raciocinio. Y como siempre lo he dicho, hace mucho tiempo, cuando nuestros padres crecieron, no estaba tan difundidos temas de salud mental. Y no lo estoy diciendo para justificarlo. Pero ¿cómo podemos hablar de algo que no conocemos? ¿Cómo podemos detectar algo que no hemos escuchado? Si con tanta difusión, si con tantas cosas al alcance, aún hay personas que se resisten o viven en negación por aspectos de su vida, imagínate en otros tiempos. Este conocimiento es básico en la vida. Y comenzó a hacerlo cuando nos dimos cuenta que la crianza era fundamental y que teníamos que trabajar en herramientas hacia los padres y hacia los hijos. Usted puede sanar de sus hijos. Usted tiene que entender en algún punto que tenemos que soltar a nuestros seres queridos, a que no podemos hacer nada por cambiarlos, que cuando ya dimos lo suficiente, es momento de soltar. El acompañamiento tiene un límite. El acompañamiento también debe de ser con una cláusula. No tiene que pasar sobre mí, no me tiene que costar la vida, no me tiene que costar algo. Cada uno tiene diferentes estándares de hasta dónde puede llegar. Y lo que para una persona puede ser algo máximo, quizás para otra no puede significarse nada. Lo que para alguien ponerle un límite a sus hijos puede ser algo catastrófico, para alguien puede ser el principio del bienestar. Muchos hijos en adicciones se llevan la vida de sus padres. Muchos padres en sus adicciones se llevan la vida de sus hijos. Cuando toque soltar tenemos que hacerlo. Y cuando toque construir debemos estar dispuestos a hacerlo. Siempre podremos ser mejores. Siempre podremos avanzar. Es cuestión de disposición y de conciencia. ¿Cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos crecer? Hay que ir a terapia. Hay que ir a contar las cosas que nos duelen. Hay que ir a contar nuestras expectativas, nuestros miedos, las cosas que nos pasan por la mente y que tenemos vergüenza de decírselo a otros. Un profesional calificado le entenderá, le sabrá conducir, lo sabrá acompañar. Recuerde que la vida es una y los procesos que en ella vivimos pueden ser agradables o desagradables. No toda la vida es mala, no toda la vida es buena. No debemos de idealizarla, no debemos de creer que estamos exentos de problemas, exentos de dolores, exentos de cosas desagradables. Pero sí podemos enfrentar las circunstancias. ¿Quiere enseñarle algo a su hijo? No le enseñe a evitar los problemas, enséñalo a enfrentarlos.
Enséñele que no en todos lados lo van a querer y que cuando lo quieran sepa tener responsabilidad afectiva. Que no en todos lados lo van a aceptar y que está bien, se trata de diferencias, de diversidad. Hay que entender también que no todos los padres son amorosos, que no todos los padres tienen cualidades afectivas. Hay algunos que han hecho todo lo que pueden. Y recuerde lo que dijimos hoy. Quizás no tuve el padre que quise, pero sí el padre que necesité. Y eso hay que valorarlo. Hay muchísimas circunstancias. Hoy hablamos específicamente de estos aspectos. En otro momento, en otro programa, podemos abordar otro tipo de circunstancias. Recuerde que usted puede sugerir temas o puede escribirnos al 961-652-4518 o mandarnos un mensaje en las redes sociales. Aparezco como psicólogo Gregorio Camacho. Este programa lo va a escuchar en Spotify y en las plataformas de podcast, así que mándenos un mensaje, díganos qué les pareció el programa y escríbanos, con mucho gusto, nos encanta leer sus comentarios. Puede escribir también un comentario en el banner de este live en Facebook y recuerde que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde transmitimos a través de Ultimatum MX en Facebook. Les agradezco mucho, estuve muy contento, gracias por todas las personas que estuvieron el día de hoy. Ha sido un gusto saber que muchas personas están pendientes de su salud mental y de que cada día quieren escuchar temas diversos. Les agradezco muchísimo haber estado aquí y los veo el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Soy Gregorio Camacho, muchas gracias.